Bueno, primero que todo, muy buenas noches. En realidad muy agradecidos, tanto con Freddy como Henry, que fue el que me contactó aquí en Costa Rica, eh, para ver si podemos compartir un rato y, disfrutar un poco de esta charla, de expresar un poco los conocimientos que hemos adquirido a través de los años. En realidad para nosotros es algo muy importante, siempre hemos tratado de educar al criador y al cliente. Y también tenemos clientes que tal vez no son como criadores tan específicos, pero siempre es importante a nosotros criar. Uno de los eslogans de nuestra clínica y empresa es una crianza responsable, ¿verdad? Que hoy en día eh, es lo que se requiere y está también muy satanizado el tema de la crianza. Ya lo ven a uno con solo decir que crías perros, te ven como el malo de la película y todo, y en realidad hemos tratado de ir quitando esa imagen, tanto para el criador como para el médico veterinario que incita a hacer la parte de la crianza, pero de la forma responsable, ¿verdad? Este, bueno, vamos a empezar. Bueno, no sé si me escuchan y si nos ven bien Perfecto, en se la escucha pantalla, muy sé bien. si se ve bien la presentación. Sí, sí, Correcto, se ve sí, sí, bien. sí, sí, se ve bien todo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a iniciar ahí. Voy a comentarles un poco acerca de nosotros. Bueno, nosotros aquí formamos un equipo de médicos que es la doctora Melissa Retana, y mi persona. O sea, en realidad los dos empezamos a formar el centro de reproducción ya hace bastantes años. La doctora tiene 20 años de criar, entonces fue la que cuando salimos de la U, fue la que más nos dirigió un poco en esa área de la medicina veterinaria. Eh, entonces tenemos ya el centro aquí establecido como tal ya durante 5 años. Gracias a Dios, fue un proyecto que nos pusimos como meta y lo logramos. Y como todo, cuesta, es duro, es una empresa propia, entonces a veces te da como miedo empezar un proyecto así, pero gracias a Dios nos ha ido bien y aquí estamos. Eh, También, aparte de médicos veterinarios, como les comenté, somos criadores, entonces eso nos ayuda mucho a entender el criador, a capacitarnos con un colega belga que es casi como dicen el papá de los tomates en reproducción canina, el doctor John Verstegen. Nos inculcó también, nos enseñó la parte de la inseminación transcervical, que hoy en día es algo bastante moderno y bueno, hemos aprendido mucho en todas esas capacitaciones. Esto es parte de la clínica y el criadero que tenemos aquí. Y como les comenté, fue una meta, un proyecto que teníamos ahí en mente y gracias a Dios se logró, que todavía estamos endeudados, pero ahí vamos saliendo adelante y gracias a Dios va creciendo. Y día a día, bueno, ahorita tenemos que han nacido aquí ya 663 cachorros y hemos tenido 91 gestaciones positivas a lo largo de los años, que día con día va subiendo ese número y es muy satisfactorio ver que cada vez tenemos, gracias a Dios, más trabajo. Entonces eso creo que es indicativo que las cosas las estamos haciendo bien. También la publicidad que nos ha ayudado más que todo es de boca en boca. Entonces creo que gracias a Dios va en camino el proyecto que tenemos y ojalá seguir por muchos años más. Bueno, ahora la doctora les va a comentar un poco sobre el ciclo estral de la perra. Hola, buenas noches. Bueno, como comenta el doctor Esteban, en realidad es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Nos encanta transmitir un poquito de lo que nosotros vamos aprendiendo día a día en este trabajo que realmente nos encanta, nos apasiona, ¿verdad? De hecho, pues como criadores también entendemos lo que es para ustedes, ¿verdad? Es un trabajo 24/7 y para nosotros médicos trabajando para ustedes y criando también, pues igual, estamos 24/7. De hecho, si en algún momento me ven entrar y salir, ahorita estoy con 6 camadas y hoy estoy de guardia, entonces, pues en eso estamos.
Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es el ciclo estral de la perra, ¿verdad? El comportamiento de la hembra en todas sus etapas. Pues en realidad el ciclo se divide en 4 principales etapas. La primera de ellas viene siendo el anestro, que también se conoce como la etapa de reposo sexual, ¿verdad? Donde no hay casi ningún tipo de cambio de conducta relevante. Esta puede durar, es muy variable la duración, pero es muy importante conocer nosotros en cada una de nuestras hembras esa duración, ¿verdad? Anestros que sean muy prolongados o anestros que por el contrario sean muy cortos, son importantes llevar un registro de esto, ¿verdad? Porque a pesar de que es una etapa que llamamos de reposo sexual, la duración y cualquier cambio que se vea dentro de ella también es muy importante en la parte médica, principalmente cuando vemos casos de infertilidad. Durante esta etapa, pues es normal que no haya ningún tipo de conducta sexual, ¿verdad? No buscan ellas a los machos tampoco se sienten atraídos por estas hembras. La vulva la vamos a ver pues pequeña en tamaño, sin cambio de color, no debería en ningún momento tener ningún tipo de secreción. Cualquier secreción que se note durante esta etapa tiene que ser de revisión prácticamente inmediata por parte del médico veterinario. Si hiciéramos una vaginoscopía en esta etapa, lo que vamos a ver realmente es una mucosa con muy poca actividad, va a estar lisa, el color va a estar un rosado bastante pálido, y a nivel ecográfico, a nivel de ultrasonido, lo que vemos son los ovarios, deberían estar en muy pequeño tamaño, inclusive en muchas circunstancias podrían no verse los ovarios si los evaluamos durante esta etapa, que eso puede ser también completamente normal, y si los llegáramos a ver, se van a ver pequeños y se pueden ver pequeños folículos en ese momento que dependiendo la etapa del anestro en la que estemos, los folículos pueden estar todavía inclusive de muy, muy pequeño tamaño. Durante el proestro, que quiere decir ya inició el celo, ¿verdad? Es muy importante siempre cuando ya conocemos cuánto dura el anestro en nuestras hembras y sabemos que ya estamos llegando al final, que ya viene el celo, es muy importante que estemos pendientes de cuándo ese celo va a comenzar. Entonces, yo siempre la recomendación que les doy es acostúmbrense a hacer una revisión, ojalá 2 veces por semana, ojalá utilizar un tipo, por ejemplo, un papel higiénico, algo blanco, ¿verdad? Y simplemente aproximarlo a la vulva de la hembra. Y así es casi imposible no detectar cuando la hembra tiene apenas 1 o 2 días de iniciado el cero, el sangrado, o inclusive eso también nos puede ayudar a detectar cambios en una secreción que no precisamente sea sangre, ¿verdad? Podría ser pus, podría ser alguna otra secreción peligrosa. En esta etapa, pues es normal que los machos a veces son los primeros indicativos de cuando esta etapa va a empezar. Empiezan a olerlas más, empiezan a marcar más el territorio, las hembras inclusive también empieza el cambio, los aumentos de los estrógenos en esta etapa hacen que ellas pues tengan un poco más de ganas de estar orinando frecuentemente y también esto lo hacen inclusive por marcar el territorio. La vulva empezamos a ver, ¿verdad? Cuando somos personas que estamos revisando constantemente a nuestras hembras, detectamos hasta el más mínimo cambio en el edema que se genera en la vulva y como les digo, la descarga sanguinolenta con estas técnicas prácticamente imposible no detectarla en el día 1, día 2. A la hora de hacer una vaginoscopía ya empezamos a ver cambios, ¿verdad? Esa mucosa se empieza a ver un poquito más hinchada, el color empieza a cambiar y empezamos a ver ya lo que es la parte de la sangre, la secreción sanguinolenta. Si se hiciera un ultrasonido en esta etapa, ya vamos a ver el ovario con mayor tamaño y podemos ver este crecimiento de los folículos. Los folículos es de donde van a salir los ovocitos en el momento en que la perra ovule. Entonces podemos ir monitoreando ese crecimiento para darnos cuenta también en qué momento la hembra podría ya estar ovulando. La duración de esta etapa es sumamente variable, desde 3 hasta 17 días. En promedio podría ser 1 o 2 días o podrían ser 22, 25 días. ¿Eso qué nos quiere decir? Que entre el primer día de sangrado hasta la etapa donde empieza la ovulación, podríamos tener de 3 a 17 días y en casos extremos menos que eso o más que eso. O sea, nosotros hemos tenido hembras que desde el primer día de sangrado hasta el momento en que detectamos la ovulación han pasado 25, 27 días. Y estando nosotros completamente seguros, ¿verdad? Porque los propietarios ya están completamente entrenados en esto de detectar el primer día de sangrado y sabemos que efectivamente tiene 25, 27 días de haber empezado el celo cuando ella recién está por ovular. ¿Verdad? Entonces, aquí romper el primer mito, ¿verdad? Esto de que del inicio del sangrado empezar a cruzarlas, a veces nos dicen que en el 8º, 9º, o que el día 11, el 12 es el mejor. Esto podría ser muy cierto en muchísimos casos, es lo que la literatura nos indica, ¿verdad? Que es la etapa más fértil.
pero si bien es cierto, eso es literatura. ¿Y qué pasa con las hembras caninas? Que casi que el 70-75% de ellas no se leen los libros, hacen cosas completamente distintas a lo que está escrito, a lo que podría ser considerado como normal. Y aún así pueden ser que tengan ciclos normales, que no tengan ninguna complicación, pero simplemente son ciclos muy diferentes. Entonces son esos ciclos que nosotros tenemos que saber monitorear, y ahorita cuando hablemos de la inseminación vamos a hablar un poco de cómo hacemos ese seguimiento del celo para darnos cuenta de qué tan largo o qué tan corto puede ser este proestro, que vendría siendo la etapa antes de que se dé la ovulación. Y el estro es propiamente la parte la que más nos interesa, la más importante, porque es en el momento en el que se da la ovulación. Igual, puede tener una duración muy amplia en el rango, desde 2 hasta 20 días. Eso quiere decir que en el momento en que detectamos ya el pico de ovulación, al momento en que ovula, es muy variable, ¿verdad? El tiempo en que se puede dar este tipo de cambios. En una vaginoscopía, los cambios son sumamente evidentes. Ahora vamos a ver también unas imágenes de vaginoscopía. Los cambios son muy evidentes y nosotros hacemos estas pruebas también porque con estos cambios nos ayuda todavía más a estar seguros de cuándo es realmente que se va a dar esta ovulación. La mayoría de ellas en estas etapas tienden a buscar al macho, inclusive aceptan la monta, ¿verdad? Pero como les digo, hay muchas que simplemente van en contra de la naturaleza y por conductas, por ejemplo, de liderazgo en el clan, ¿verdad? O sea, recordemos que pues en una manada siempre van a haber perras más dominantes o perras sumamente sumisas, entonces puede ser que estén aceptando la monta desde el puro principio del celo, y eso es muy peligroso en el sentido de que podemos llegar a la etapa donde ya estamos en el estro y el macho, pues como la hembra aceptó la monta ya tantas veces, ya el macho se nos ha desgastado y la calidad del semen viene siendo muy mala para el momento en que realmente ocupamos que fuera la mejor. O bien hay otras hembras que por lo mismo, por un tema de carácter de ellas individual o dentro de su manada, aceptan la monta ya después de que pasó mucho tiempo y más bien ya es tarde, ¿verdad? Entonces realmente es cierto, la mayoría de ellas podría estar más receptiva en el momento óptimo del celo, pero realmente son muchísimas y nosotros cada vez vemos más esos casos en los que ellas o no la aceptan nunca o la aceptan cuando ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces, pues no es una regla realmente. En esta etapa es normal que ya veamos un poco menos del sangrado, ¿verdad? Y la sangre, en caso de que se dé, va a ser un color mucho más clara, ¿verdad? Ahora, otro mito importantísimo de romper es que no hay que esperar a que la hembra deje de sangrar para cruzarla, ¿verdad? Hay hembras, como les digo, que pueden tener 1 o 2 días de sangrado cuando ya estén en el momento de cruzarse, a como hay otras hembras que dejan de sangrar y su momento ideal para cruzarse viene siendo inclusive 7, 10, 12 días después de que dejaron de sangrar, ¿verdad? Entonces, la cantidad de sangre es una conducta hormonal que no tiene nada que ver con el momento de ovulación. Y a nivel de ultrasonido, lo que observamos es la ruptura de esos folículos, ya empiezan a salir los ovocitos de ese ovario, ¿verdad? Entonces ya vemos las características de una ovulación. Y también vamos a ver lo que es la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el encargado de mantener la gestación durante los próximos 60 días, ¿verdad? Entonces, son cambios a nivel de ultrasonido que también los podemos ir detectando. Y la última etapa, que ya es el metaestro, que eso es una vez que ya pasó todo el cambio hormonal más relevante, normalmente es cuando ellas ya dejan de aceptar al macho, ¿verdad? Ya la conducta es más bien, puede ser hasta agresiva, es una etapa donde hay que tener mucho cuidado más bien en el contacto de las hembras con los machos, porque por lo general ocurren accidentes de agresividad en estas etapas. La vulva empieza a desinflamar, inclusive en algunos casos vuelve a su tamaño normal muy rápidamente. A nivel de vaginoscopía, los cambios en los pliegues también, ¿verdad? Se va viendo la mucosa otra vez más pálida, más edematosa, y los ovarios lo que notamos es, ya no se notan folículos, sino que notamos la presencia de cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sostiene la gestación y lo que hace es secretar progesterona. Entonces, ¿por qué no podemos ver los ovarios como para usarlos de diagnóstico si ahí no hay gestación? Porque haya o no haya gestación, se va a secretar progesterona, entonces los ovarios se van a ver igual. Y es por eso mismo que no podemos hacer un examen de sangre de progesterona para darnos cuenta si la perra está o no está preñada, porque independientemente de que haya habido o no fecundación y la implantación, los ovarios van a secretar progesterona durante los próximos más o menos 60, 80 días, ¿verdad? Entonces, los mismos 60 días que puede durar la gestación, la progesterona se mantiene igual, haya o no haya gestación, tiene que estar alta.
Ahora vamos a ver cómo preparar de manera adecuada a una hembra para el momento en que se vaya a hacer la inseminación o la cruza. Pero vamos a hablar primero de lo que serían las diferencias entre la cruza a la monta natural y la inseminación artificial. Las etapas en la monta, ¿verdad? Pues todos, estoy segura, la hemos visto en algún momento o muchas veces, ¿verdad? Es una conducta por lo general de juego, de coqueteo. Es importante prestar atención porque si desde ese momento estamos viendo una conducta de dominancia o de mucho miedo de parte de la hembra, son esos casos en los que más ocurren los accidentes, ¿verdad? Puede ser que la hembra por dominancia ataque al macho. Son etapas en las que por lo general ya vemos que no se va a dar la monta natural porque puede ser que la hembra sea muy dominante e intimide al macho, el macho no busca montarla, ¿verdad? O problemas de agresividad, problemas de dolor, de miedo de la hembra. Es una etapa en la que hay que, si decidimos optar por una inseminación, por una monta natural, hay que prestar mucha atención a esta etapa porque es donde están las señales de si puede o no ocurrir un accidente y si puede o no ocurrir la monta, ¿verdad? También nos pasa a veces por diferencias de tamaño, ahí nos damos cuenta que la monta no va a ser viable. Los pros y contras de una monta natural, pues muchas veces pensamos, bueno, es la naturaleza, ¿verdad? Tal vez si es la manera más natural y destinada a ser así, podría ser la forma más beneficiosa, ¿verdad? Hay muchas personas pues que se mantienen bajo esta filosofía, nosotros la respetamos, ¿verdad? Pero sí estamos convencidos de que podemos intervenir cuando la naturaleza no ha funcionado en estos casos y no se están logrando los resultados que se desean, pues ahí es donde normalmente nos corresponde intervenir. Y la parte de lo que es estímulo hormonal, realmente pues creo que a nuestro parecer es una etapa donde sirve mucho, no tanto como para estímulo de los perros, ¿verdad? Recordemos que los perros no necesitan el placer sexual, ¿verdad? No es un requerimiento para ellos para estar bien, ellos hacen todas estas conductas meramente por un instinto hormonal, pero para nosotros también puede ser importante ver tal vez esta conducta entre el macho y la hembra, pues para valorar más condiciones y características que tengan nuestros ejemplares y tomar decisiones también respecto a ellos en la crianza. Contras que puede tener la monta natural, ahí sí, pueden ser bastante, ¿verdad? Recordemos que en los perros existen las enfermedades venéreas, ¿verdad? Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son muy peligrosas, tumores venéreos transmisibles, lo que son brucelosis, herpes virus, leptospira, o sea, son muchas enfermedades infectocontagiosas también que se transmiten durante la monta natural, que en caso de una inseminación, pues lógicamente se van a reducir muchísimo. Un espermiograma, ¿verdad? A la hora de hacer una monta natural, pues asumimos que el macho eyaculó, asumimos que el semen era de buena calidad, pero no tenemos ninguna forma de corroborarlo. ¿Por qué? Porque podríamos hacer un espermiograma unos días antes de esa monta, pero en realidad el semen es tan frágil, por decirlo así, ¿verdad? Es un componente tan delicado que en cuestión de días, en cuestión de horas, puede sufrir muchísimos cambios. Podemos nosotros estar tomando una colecta, hacer un espermiograma, considerar que está perfecto y que la siguiente eyaculación del macho puede ser un desastre. Y lo hemos visto montones de veces, tanto en exámenes de control como durante una inseminación. Entonces, sí, podemos hacer un espermiograma, podemos decir, perfecto, en este momento el macho tiene un semen apto para hacer la monta, para hacer la cruza, pero no hay forma de verificar en una monta realmente cuál fue el semen que entró a funcionar en ese momento. Y los accidentes, nos ha tocado ver un montón de cosas tremendas, lamentables, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, el macho canino es una especie que posee un hueso a nivel del pene, ¿verdad? Y este hueso, como cualquier otro hueso, se puede fracturar. Entonces, esa es una lesión muy delicada, es una emergencia, es sumamente dolorosa. Y lógicamente puede comprometernos el futuro reproductivo de ese macho, ¿verdad? Entonces, es algo que sí o sí se evita con una inseminación, una colecta. Accidentes, por ejemplo, de mordedura, de ruptura a nivel vaginal, ¿verdad? Porque tanto el macho como la hembra pueden cansarse, pueden sentir dolor, pueden sentir molestia, o por problemas de jerarquía, por problemas de miedo. Es muy, muy, muy fácil que se den accidentes, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente a nivel de una inseminación artificial, esto se contrarresta.
Entonces, bueno, en la inseminación, ¿verdad? Como etapas, lo primero, pues sí es bueno que haya un estímulo, ¿verdad? Tanto de la hembra hacia el macho, porque esto nos puede favorecer la calidad del semen que vamos a tener en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí nos gusta, ojalá. Nosotros siempre tratamos acá en el centro de que la colecta de semen sea como lo más natural, lo menos traumático posible para cada ejemplar, ¿verdad? Hay machos que pues odian ir a un veterinario, entonces de repente vienen acá y les llega, perciben el olor a alcohol, el olor a guantes, ese tipo de cosas, y ya uno, desde que el perro se está bajando del carro, nosotros empezamos a ver su semblante, la expresión, su postura, ese tipo de conductas. Entonces nosotros aquí básicamente nos adaptamos a lo que el paciente requiera. Si lo tenemos que colectar afuera o adentro, con aire acondicionado, en calorcito, en zacate sintético, en cemento, en una mesa, en hule, pues en realidad nosotros podremos hacer 4 o 5 colectas en un día y todas pueden ser diferentes, ¿verdad? Porque realmente nos adaptamos a lo que sentimos que está siendo mejor para el macho, porque eso nos ayuda a tener la mejor calidad de semen. Si está la hembra presente, es todavía mejor, la calidad va a ser de mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, luego de que tenemos ya la colecta del semen, hacemos lo que es la valoración, el espermiograma. Nosotros dentro de todas las inseminaciones manejamos un paquete y ese paquete incluye el espermiograma en cada una de esas colectas, o sea, cada vez que se va a inseminar y colectamos el semen, revisamos cuál es el semen que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la certeza de que vale la pena, de que el semen cumple con los requerimientos mínimos que consideramos que se necesitan para lograr una gestación. Y luego viene pues la etapa de colocar ya el semen. Nosotros lo hacemos ya desde hace 5 o 6 años, lo estamos manejando siempre por endoscopía. Es una técnica, pues es la más moderna, es la más segura, es la más eficaz de inseminación, ¿verdad? Y pues ahorita vamos a hablar un poco más de los tipos de semen y demás, pero por ejemplo es una técnica que nosotros empezamos a hacerla precisamente por el uso del semen congelado, pero realmente es una técnica que tiene tantos beneficios que decidimos utilizarla no solo para semen congelado, sino para todos los tipos de semen, para semen refrigerado, para semen fresco, para todas utilizamos este tipo de semen, perdón, de inseminación por medio de endoscopía. Y los beneficios y los contras de una inseminación. ¿Por qué ponemos contra con signo de pregunta? Porque casi que no encontramos ninguno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a valorar diferentes aspectos. Como les decía, pros, revisar la calidad del semen. Estamos seguros de qué se está utilizando en cada una de las inseminaciones. Hemos tenido casos donde cosas que se pueden hacer. Simplemente, pues hicimos una inseminación, todo salió bien con ese semen. La siguiente inseminación, no hay nada. El semen bajó un montón en su calidad. Como les digo, esto mismo puede pasar en una monta. Uno puede venir a hacer un espermiograma y después de eso hacer la monta natural y que no se quede preñada. Y perfectamente pudo haber sido que el semen en cuestión de días, semanas, la calidad se viniera para abajo y no funcionara. Entonces, como cosas curiosas que los hemos apoyado a los creadores a hacer en el momento es, si sí o sí necesitamos, si queremos una gestación en ese momento, hacemos una primera inseminación, el semen está de perfecta calidad y según la conducta de ese celo necesitamos repetir la inseminación y en esa segunda inseminación el semen baja montones de calidad, el propietario puede decidir, pues está bien, llegamos hasta acá o incluir otro macho, ¿verdad? Entonces perfectamente se puede dar en un mismo celo el uso del semen de 2 machos, ¿verdad? Y luego de eso, pues afortunadamente ahora tenemos a disposición hacer las pruebas de ADN y luego, una vez que nazca la camada, determinar de quién son hijos. Esto es una práctica que se hace para garantizar una gestación, para aprovechar un mismo celo, porque queremos por X o Y razón, por edad de la hembra, para evitar desgaste de la hembra en estarla cruzando muy seguido, porque queremos que la hembra se recupere ya de este parto para que vuelva a hacer campaña de show. Entonces muchas veces hay creadores pues, que optamos por hacer una misma cruza con 2 machos a la vez, y por medio de inseminación, esto es todavía más fácil y mucho más seguro, ¿verdad? Porque estar exponiendo una hembra a montas con 2 machos al mismo tiempo, pues puede ser un poco invasivo y agotador. La vaginoscopía es algo que nosotros hacemos desde el seguimiento de celo, o sea, desde antes de inseminar ya estamos haciendo vaginoscopías, entonces eso también nos trae montones de beneficios.
El primero, pues, nos ayuda a ver en qué etapa del celo estamos, nos ayuda a tener más certeza de que estamos determinando cuándo la hembra está ovulando, o si hay alteraciones en los resultados de la vaginoscopía que nos digan que puede ser más bien por qué la hembra, o que no vaya a ovular. En la vaginoscopía es importantísimo porque detectamos si hay secreciones que más adelante puedan generar una infección, por ejemplo, una piómetra o secreciones vaginitis que en el momento pueden ser leves, pero conforme avanza el celo se pueden hacer peores y evitar que se dé la gestación. Y algo que también súper importante, vemos malformaciones y vemos lesiones, inclusive masas, tumores a nivel de vagina, que la hembra nunca ha mostrado ningún síntoma, ningún malestar, no ha mostrado absolutamente nada. Y estas son cosas que en el futuro, al momento del parto, pues definitivamente generan una distosia, ¿verdad? Un parto con mucho problema. Que nosotros, pues, hay razas, principalmente las braquicéfalas, que se inseminan y de una vez se programa la cesárea, mientras que hay razas, por ejemplo, estoy segura que en los Bull Terriers sucede muchísimo, que en caso de que requieran cesárea, pues igual optan por el parto natural. Nosotros hemos tenido experiencias con muchas otras razas que los propietarios van decididos a hacer un parto natural, perdón, creo que dije monta, hacen la inseminación para después optar por el parto natural. Nosotros hemos tenido muchos casos donde los propietarios van decididos a que el parto sea natural y en el seguimiento de celo hacemos estas pruebas y vemos que definitivamente esa perra no va a poder parir, ¿verdad? Entonces de una vez se programa la cesárea y ya esto pues nos da un éxito grandísimo porque ya sabemos que una cesárea de emergencia sufre mucho la hembra, sufre mucho los cachorros y se puede perder incluso bastantes cachorros. Y en cuanto al rendimiento del macho, esa es otra gran ventaja, ¿verdad? A la hora de hacer una inseminación, estamos colectando el semen, podemos inclusive, hemos tenido casos donde son machos pues que son sumamente buscados para reproducción y se están cruzando con 2 hembras en una misma semana, entonces nosotros a la hora de hacer una colecta podemos utilizar diluyentes y dividir una misma colecta, si tiene las calidades necesarias, dividirla e inseminar 2 hembras a la vez. Eso nos genera mejor rendimiento, ¿verdad? Del macho. Podemos aprovecharlo de mucho mejor manera sin ni siquiera tener que desgastarlo. Los contras de una inseminación, digamos que no habría el placer en el caso de los ejemplares, pero como ya les mencioné, no lo necesitan, ¿verdad? Estos son conductas de ellos que son meramente por instinto animal, instinto hormonal, entonces no es que ellos necesiten esto para su conducta, para su desarrollo, para estar más tranquilos, para estar bien, realmente no es necesario. Lo que ya hablábamos, se evitan estas lesiones, ¿verdad? Que son sumamente peligrosas y la transmisión de infecciones, digamos, generar una infección en una inseminación es prácticamente imposible. Los equipos se utilizan estériles, se desinfecta absolutamente todo, entonces, pues que haya un riesgo de una infección es muy poco. El riesgo de una lesión en una monta es altísimo, en una inseminación es sumamente bajo, principalmente en esta técnica que nosotros utilizamos, porque estamos exactamente viendo dónde estamos colocando el semen, por dónde estamos avanzando, entonces no vamos a ciegas, ¿verdad? Sabemos exactamente dónde estamos y es imposible hacer casi imposible que se genere una lesión. Por ejemplo, si la hembra es muy inquieta, es incómoda, cosas así, se podría optar incluso por una sedación, pero nosotros, bueno, son contados los casos en que a la perra haya requerido una sedación leve para poderla manipular, ¿verdad? Porque realmente no es algo que le genere molestia ni dolor. Un contra puede ser pues la inversión económica, ¿verdad? De una inseminación, es un gasto que en una monta natural no va a haber, ¿verdad? Pero pues si estamos criando con ejemplares de alto valor genético, así es el valor de estos cachorros, ¿verdad? Y yo siempre digo, si logramos esa gestación en el momento en que la queremos, si logramos un número importante de cachorros, y lo mismo digo siempre cuando se programa una cesárea, ¿qué pasa? Que si tenemos mayor número de cachorros, vamos a tener mejor de dónde escoger el ejemplar con el que queremos seguir criando, con el que podemos ir a ganar el Best in Show. Lo mismo pasa en las cesáreas programadas, ¿verdad? Es decir, en un parto natural dicen, bueno, eran 8, eran 10, se me murieron 2, para mí esos 2 podrían ser los Best in Show. Entonces, nuestra consigna es buscar que no se nos pierda nada, ¿verdad? Lograr el mayor potencial reproductivo de esa hembra, de ese macho, y lograr el resultado después del mayor éxito en el nacimiento de esos cachorros, porque realmente
cada uno de esos cachorros tiene un valor importantísimo, ¿verdad? No es lo mismo tener 5 que tener 10 cachorros, de donde podemos escoger lo que más queremos para nuestro programa de crianza, lo que más queremos para ir a ganar un show. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es, qué hacemos antes de todo este proceso que nos encanta, saber cómo tener esa hembra en las mejores condiciones, inclusive en el macho también, pero hay que enfocarse muchísimo, muchísimo en la hembra, porque es la que va a pasar por un montón de cambios fisiológicos, porque es en la que ocupamos que prácticamente nada salga mal durante el celo, durante la gestación, durante la lactancia. O sea, al fin y al cabo es un proceso muy largo de 4 o 5 meses, donde necesitamos que ella esté en lo mejor. Entonces, pues fundamental, estar al día en vacunaciones y desparasitaciones, ¿verdad? Una hembra que está al día con su programa de vacunación va a tener un mejor calostro, la leche materna va a tener mejor inmunidad que le va a brindar a los cachorros, que en estas etapas donde ellos son tan vulnerables es fundamental. Pero tampoco la gran mayoría de las vacunas que hay en el mercado para caninos no son aptas para ser aplicadas durante la gestación, ¿verdad? Entonces, más bien podríamos transmitir enfermedades virales a los cachorros recién nacidos, que es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, no se vale decidir al último momento, la voy a cruzar, voy a correr a vacunarla, a desparasitarla, a adelgazarla, a engordarla, no, ¿verdad? O sea, tenemos que prepararnos con tiempo. La desparasitación es, pero fundamental. Primero porque durante la gestación hay que tener mucho cuidado, hay muchísimos productos desparasitantes que pueden generar aborto, que pueden generar estrés fisiológico, que pueden generarnos diarreas en ese momento, y lo más importante, muchísimos parásitos van a pasar a través de la placenta y a través de la leche materna en el momento que ellos nacen hacia los cachorros, que eso ya nos hace empezar perdiendo puntos con esos cachorros, ¿verdad? O sea, nosotros, esos bebés nacen y tenemos que lograr que todos salgan adelante. Los primeros 15, 22 días de ellos es una etapa muy, muy susceptible, muy vulnerable, y si aparte de todo esto nacen con una infestación de parásitos, pues llevan las de perder, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todos estos controles previos tienen que estar al día, sí o sí. La condición corporal, o sea, una perra, una condición no puede estar ni demasiado delgada ni demasiado gorda. Hemos tenido experiencias de perras muy delgadas que por experiencia ya decidimos que cuando vienen delgadas simplemente al propietario se le indica no vamos a proceder con el proceso, no vamos a proceder con la inseminación, no se va a hacer porque no es ni lo correcto éticamente, ¿verdad? O sea, la crianza es nuestro objetivo, una crianza responsable, y porque además sabemos que es una hembra que si está muy delgada puede ser o porque tenga algún problema de salud, o puede ser inclusive, y lo hemos visto también, que esta hembra no se va a preñar porque el cuerpo se defiende, la naturaleza es bastante sabia y tenemos que también seguirla. ¿Y qué pasa? Pues el organismo dice, ok, yo apenas estoy teniendo mis nutrientes o mi estado de salud no es el óptimo en este momento, apenas estoy logrando mantenerme yo bien, ¿cómo voy a sustentar una gestación? No es posible. Entonces las gestaciones fallan mucho y hemos tenido casos, como les digo, por experiencia, ahora optamos por indicar al propietario que la inseminación no procede. ¿Por qué? Porque hace unos años inseminamos una que otra hembra que estaba pues no en el peso ideal y no se preñaba. Y veníamos, decíamos exactamente todo lo igual en un siguiente celo, donde tal vez los celos, ¿verdad? Sabemos que entre una hembra, un celo puede ser completamente distinto al anterior, ¿verdad? No hay una regla, pero teniendo celos prácticamente iguales, las condiciones sumamente similares, y encontrar cambios en que en un celo sí se preñó y le fue súper bien, una camada numerosa, versus que en el anterior no se preñó y la única diferencia es que la condición corporal estaba mal, pues ahí es donde ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que es un requisito indispensable que la perra esté en buena condición corporal. Entonces, pues por experiencia les digo, ahora ya sabemos que no vale la pena ni siquiera que el propietario haga la inversión en una inseminación cuando la hembra no está en condiciones. Lo mismo pasa cuando están pasadas de peso. Hemos visto exactamente la misma experiencia. Hemos tenido hembras que están, pues que están un poquito más gordas, ¿verdad? O inclusive obesas, no se preñan, hacemos exámenes de tiroides, ¿verdad? Recordemos que cuando hay problemas de tiroides, las pacientes pueden estarse engordando con mucha mayor facilidad. Los exámenes de tiroides salen perfectamente bien, simplemente se hace un plan nutricional, se baja de peso y en el siguiente celo el resultado es completamente favorable, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando hay obesidad, también hay que prestar atención.
Hemos tenido casos, porque también la obesidad es peligrosísima, hemos tenido casos donde entran las hembras aquí alzadas, no pueden caminar porque se ahogan, ¿verdad? Lógicamente eso en braquicéfalos es mucho más, más peligroso y más posible que lo veamos, pero lo hemos visto en todas las razas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente una perra obesa, ¿qué pasa? Que en los últimos días de su gestación va a tener mucho vómito, le va a costar caminar, le va a costar respirar, va a estar sumamente incómoda, va a llegar a la lactancia muy cansada. Entonces, pues sí o sí necesitamos que las hembras estén en una condición corporal la adecuada, óptima. Una anamnesis, o sea, hacer un estudio de cómo ha sido la parte anterior, la vida de esta hembra, si ha tenido que tener cirugías, entrenamientos, si ha tenido tratamientos, si está tomando tratamiento, lo tomó recientemente, ¿verdad? No queremos llevarnos una desagradable sorpresa de que se logra una gestación y al momento del nacimiento los cachorros vienen con malformaciones, vienen con problemas, y es que no es necesariamente un tratamiento o un producto que se aplicó o se le dio, o que inclusive que se aplicó en el ambiente durante la gestación, ¿verdad? Nos puede afectar muchísimo, incluso medicamentos, fumigaciones del ambiente, desparasitantes, todo esto que se haya dado inclusive 3, 4, 6 meses antes del celo. Todo depende del producto, todo depende de la exposición, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta todo lo que viene en los meses atrás de esta hembra y generaciones atrás. ¿Verdad? Normalmente nosotros preguntamos qué saben de la mamá, qué saben de las camadas la camada en la que esta perra nació, que toda la información siempre es súper importante recopilarla. Y exámenes de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Nos encantaría en cada uno de los casos poder hacer todo un panel de enfermedades infecciosas, pero esto además pues es un costo sumamente elevado que nosotros sabemos que es difícil como creador abordarlo, pero lo que sí recomendamos es principalmente un test de brucela. La brucela está subdiagnosticada a nivel mundial, hay muchísima brucelosis, se transmite muy fácilmente a nivel de shows, a nivel de criaderos. Lógicamente la monta natural es una de las principales formas en las que se transmite, pero se transmite muy fácil y nos genera muchísimos problemas de no preñez, de abortos tempranos, abortos tardíos, de cachorros nacidos muertos, de cachorros que nacen en sus primeros días, y pues en realidad hay técnicas muy económicas, rentables y rápidas de descartar una brucelosis antes de empezar con todo el proceso de las inseminaciones, tanto en el macho como en la hembra es importantísimo. Entonces, pues es una recomendación que siempre hacemos durante lo que es preparar la hembra para un parto. El seguimiento de celo, nosotros hacemos 3 pruebas, siempre sí o sí las 3, ¿verdad? Muchas veces nos piden hacer una inseminación sin haber hecho pruebas antes. Nosotros no lo hacemos de esta manera, ¿verdad? No trabajamos así, sino que nosotros más bien lo que hemos hecho es un paquete donde por un mismo costo vamos a hacerle a esa hembra todas las pruebas que nosotros necesitemos para estar seguros de que ella está teniendo un celo donde sí haya ovulación y donde estamos seguros que vamos a inseminar en el momento ideal, ¿verdad? Porque eso es lo que nos prácticamente aumenta el porcentaje de éxito de gestaciones con inseminaciones por endoscopía hasta en un 95%, porque se hace todo de la manera más correcta. Durante el celo, una de estas pruebas, y estoy segura que todos ustedes la han escuchado, la han hecho, ¿verdad? Es lo que es la medición de progesterona en sangre. Los valores son muy amplios, ¿verdad? Se supone, según la literatura, volvamos a lo mismo, ¿verdad? La literatura nos dice que entre valores de 2 nanogramos estamos teniendo un pic de LH y que después de esto viene la ovulación y que la ovulación más o menos va siendo entre 8 y 10 nanogramos y que después de esta ovulación tenemos que tener la perra en valores altos, de 30 a 50 nanogramos. Lo único que yo les puedo garantizar es que después de esa ovulación y que durante la gestación sí vamos a tener esos valores altos. El valor de 2 para un pic de LH, el valor de 8 para una ovulación, es literatura. Y como les dije hace un rato, hay muchas perras que nunca se estudiaron esos libros y hacen lo que les da la gana con sus ciclos. Entonces ahí es donde los médicos veterinarios tenemos que interpretar qué está pasando con ese ciclo. Tampoco se vale una progesterona. Hacer una progesterona es mejor no hacer ninguna, porque realmente una sola progesterona prácticamente no nos va a dar información. Nosotros lo que necesitamos es ver la curva de progesterona, ver si esa progesterona se mantiene, nosotros le llamamos una meseta, que es que de repente empieza a subir, se estanca y se queda ahí, ver si esa progesterona nunca subió, si la progesterona subió muy rápido, si subió muy lento, o sea, la curva de cada hembra es completamente individual, entre un celo y un segundo celo donde se está haciendo los estudios,
la curva puede ser completamente distinta para una misma hembra, ¿verdad? Las perras pueden ser la misma raza, convivir juntas, comer lo mismo, entrar en celo al mismo tiempo, que es algo que sucede mucho en los criaderos, que se sincronizan las hembras de forma natural y sus celos sean completamente distintos, ¿verdad? Nosotros tenemos casos donde inclusive las hembras entran en celo el mismo día y se están inseminando hasta con 5, 6 días, 7 días de diferencia, porque cada una tiene una curva individual y lo más importante es saber conocer esas curvas que ellas tienen. La otra prueba que nosotros hacemos, la segunda prueba que utilizamos siempre en este paquete es la citología vaginal. Es una técnica muy sencilla, muy rápida de hacer. Sí requiere de mucha experiencia porque pues las células, los cambios que presentan pueden ser bastante evidentes, pero es súper importante lo mismo, no sirve hacer una citología. Nosotros siempre hacemos una citología y la comparamos, ya sea 1, 2, 3 días después, dependiendo de los resultados que tengamos, la volvemos a tomar y las estamos comparando una con otra, estamos viendo todos los cambios que se vayan a presentar y según eso también vamos viendo el comportamiento. La citología, los cambios en la vagina, de los pliegues y de la citología se dan dependiente de los estrógenos y la progesterona pues es una hormona aparte, ¿verdad? Entonces además la importancia de hacer las 3 pruebas en conjunto es ver la conducta de la progesterona, la conducta de los estrógenos que tienen que ir de la mano. Cuando no están de la mano, más bien son esos casos donde posiblemente hay problemas de fertilidad porque haya problemas a nivel de esos ovarios en la secreción de estas hormonas. Y la técnica favorita de nosotros, ¿verdad? De lo que es la vaginoscopía, es, pues como para dar un ejemplo así muy sencillo, es como cuando uno le hacen la gastroscopía, ¿verdad? Básicamente es ver por dentro, nosotros entramos con el endoscopio por medio de la vulva, a través de, ingresamos a la vagina, y esto, por ejemplo, que estamos viendo estas imágenes, estas son imágenes, 3 imágenes completamente distintas, y es exactamente lo que vemos en una misma hembra en las diferentes etapas, o sea, no es que una hembra se vea así, la otra se vea de esta manera, no, todas esas etapas así cambia esa mucosa durante el celo. Y esos tipos de cambios nosotros igual los tomamos de la mano con la citología y con la progesterona para determinar cuándo la hembra va a ovular y si efectivamente va a ovular. Cuando estos cambios no coinciden con los otros exámenes, nos damos cuenta que hay problemas y posiblemente la hembra no esté ovulando o puede ser que esté ovulando, pero los cambios hormonales no vayan a ser los adecuados para después sostener la gestación, ¿verdad? Entonces, por eso es que valoramos todos estos cambios. Y esta es la prueba en la que les mencionaba que también podemos darnos cuenta si hay secreciones, si hay malformaciones. Hemos a veces tenido pliegues que van de un lado al otro de la vagina completamente, por donde no hay forma que un cachorro pueda nacer. Hemos tenido lo que llamamos fondo ciego, que muchas veces es lo que pasa, hembras que se inseminan, la inseminación vaginal tradicional, ¿verdad? Donde simplemente introducimos el objeto que utilicemos para inseminar, lo que llamamos pajilla, pajuela, ¿verdad? Y se entra, y yo estoy segurísima que muchos de ustedes han inseminado, ¿verdad? Y ustedes entran hasta donde lo que estén utilizando les permita entrar, ¿verdad? Y por medio del endoscopio nosotros hemos diagnosticado un montón de fondos ciegos, que es por decirlo así, un saco, que está antes o a un lado, la cosa es que no está en donde está el cervix, que es la entrada del útero. Entonces el semen se coloca ahí y tendría que ser un semen de muy buena calidad, de una cantidad sumamente buena para que logre salir de ese fondo ciego, acercarse al cervix, llegar al útero, atravesar y llegar hasta donde están los ovocitos, ¿verdad? Entonces, estos fondos ciegos son causa de infertilidades pues por montones y nosotros detectamos. Otra cosa que detectamos aquí es lo que también llamamos encharcamiento, que es estas hembras que acumulan por su anatomía o por su cantidad de producción de sangre de estos pliegues, acumulan muchísima sangre y la sangre es espermicida. Entonces, pues inseminamos de forma vaginal, la forma tradicional, el semen cae en un charco de sangre, obviamente los espermatozoides mueren o la gran mayoría mueren y la perra no se preña o vamos a tener camadas pequeñas. Y por la ventaja de nosotros al hacer esto desde antes de inseminar, ¿verdad? Desde el principio del seguimiento de lo estamos haciendo la vaginoscopía, es que nos da tiempo de detectar todo esto, ¿verdad? Entonces, podemos ir conociendo ya dónde está ese cervix, dónde vamos a colocar el semen, si hay esos encharcamientos, hacemos drenajes, podemos hacer lavados si vemos algún tipo de secreción, entonces nos ayuda a evitar infecciones, nos ayuda a evitar problemas y aumentar el porcentaje de éxito en cuanto a lograr la gestación y el tamaño de la camada. Contar un poco sobre la inseminación artificial. Bueno, la inseminación artificial se puede hacer de tres formas, lo que es vaginal, por laparotomía o transcervical. La vaginal
es tal vez la que más conozcan. Se utiliza una pipeta, una sonda, y ahí se introduce por medio de la vulva, llega a la vagina, al fondo de la vagina y se deposita el semen ahí. Cosas importantes aquí es que hay que saber bien el procedimiento y la anatomía. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes inseminar, irte a la vejiga y depositar el semen ahí en la vejiga. Entonces te pasa que ya la inseminamos, no quedó preñada. Muchas veces lo primero que dicen, la inseminaron mal, después sería el macho, que el macho fue el semen estaba mal, o que la hembra tal vez tuviera algún problema. Y tal vez fue a la hora de la técnica que no se supo realizar de la forma adecuada, entonces se puede quedar ahí en la vejiga. Y con esa técnica lo que hace es que llega uno al fondo de la vagina. En ocasiones tratan de llegar al cervix, pero no es que pasase el cervix, sino que llega lo más cerca al cervix. Esa es la vaginal, ¿verdad? Después está lo que es por la parotomía, que es la cirugía que se realiza. En muchos países, bueno, tal vez en México, que es donde más he escuchado que la realizan, que es efectiva y se deposita el semen en el útero directamente, pero ahí estamos sometiendo al paciente a una anestesia, que igual, a pesar de que hoy en día las anestesias son seguras, que sea inhalatoria, sea intravenosa, sometes al paciente ya a una anestesia que tal vez existe un riesgo igual, ¿verdad? Cuando se introduce un catéter en el útero, así de esa forma como estamos viendo ahí en la imagen, el cuerpo puede reaccionar y a la hora de defenderse, como todo el organismo, ¿verdad? Siempre como cuando hay una herida, el cuerpo se defiende y sana, ¿verdad? Entonces el cuerpo se defiende, puede crear anticuerpos y entonces nos va a suspender, o sea, a afectar en la parte de la gestación, o sea, que se vaya a implantar el ovocito ahí. Entonces, eso es un tema que hay que considerarlo. Ya después tenemos que pensar en curar esa herida, ¿verdad? Estar pendiente si ocupa tratamiento, estar que no se nos abra, que tiene que estar en reposo, que si es muy activa la perra y todo. Entonces, son temas que ya uno, bueno, hay que tomar en cuenta si vale la pena someter la hembra a ese procedimiento. Y por último sería la transcervical, en inglés se llama TCI, que es lo que más uno, o intrauterina, es lo que nosotros más realizamos y es más segura. Entonces, la doctora comentó ahí que en ocasiones si la paciente es muy activa o que no se deja, hay que anestesiarla. Se puede, bueno, se puede hacer, en realidad lo hemos hecho una vez nada más, y era una husky que tenía un problema, cuando era cachorra tuvo un problema en la cola, entonces cuando no le tocaba la cola, o sea, se volvía inmanejable, ¿verdad? Entonces la tuvimos que sedarla, no es que totalmente queda postrada, o sea, sino como para relajarla, ¿por qué? Porque a la hora también de nosotros realizar el procedimiento, ocupamos que ella esté bien posicionada, ¿verdad? Se usa una sonda o una óptica, ¿verdad? Hay de diferente tamaño. Hay una que más por el tamaño nos ha servido tanto en hembras pequeñas, de razas pequeñas, como una Yorkie, como lo hemos utilizado en razas grandes como Mastín inglés, por ejemplo, o Gran Danés. Tiene que haber una pantalla, una fuente de luz, un insuflador, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ingresar a la vagina, que nos dé una buena imagen para ver los pliegues y poder llegar al fondo para localizar ese cervix, ¿verdad? Es el equipo que se utiliza. También hay sondas para trabajar de forma transcervical, que es atravesando el útero. Son catéteres muy viejos que ocupan una manipulación. ¿Qué pasa? Que ven en la imagen, ahí se ve donde uno, o sea, no ve nada, o sea, entras a la vagina y con la mano en el abdomen tenés que ir manipulando y tratando de ingresar
al cervix, que en realidad, o sea, es muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, y tal vez en una Chihuahua o una Yorkie, tal vez uno pueda sentir y manipular un poco ahí y logre, no sé si penetrar bien, pero ingresar o lo más cerca al cervix. En una Bull Terrier, por ejemplo, no creo que se logre, es el abdomen tan grande y todo, es muy difícil. Una Bulldog, por ejemplo, no es como que, no es lo más fácil, ¿verdad? Eh, esto es lo que se hace, la técnica que se utiliza con el endoscopio. Ahí, bueno, no sé si tengo aquí para marcar yo no. Ahí se ingresa al igual, como si fuera una sonda normal. Y por medio de la óptica podemos ver, como las imágenes que la doctora les enseñó, llegamos al fondo de la vagina, vemos el cervix y en el cervix es donde con un catéter atravesamos ese cervix. Ahora vamos a ver unos videos para que lo logren ver mejor. Y ahí es donde depositamos el semen directamente en el útero. Al ser el útero, verá que tiene dos cuernos, no podemos ir, por ejemplo, dirigirnos a un cuerno y después ir al otro, sino que hay una bifurcación ahí donde se dividen, depositamos el semen para que agarre para los dos cuernos, ¿verdad? Que es menos invasivo que una cirugía y sometemos menos a una paciente, ¿verdad? Bueno, esas son imágenes ahí que igual yo creo que mejor ahora con el video se va a apreciar mejor. Entonces, esas son las inseminaciones artificiales que hay. Como le digo, nosotros hemos practicado las tres desde cuando empezamos en nuestra crianza y dar el servicio con la vaginal, que siento que nos ayudó mucho porque pudimos comparar todos los puntos, ¿verdad? De la diferencia entre una cosa y la otra, las ventajas entre una y otra. La cirugía la hemos realizado, también la hemos, o sea, no es que no la hagamos o que del todo le decimos que no, en pacientes que ya uno considera por su forma, por algún problema, por alguna masa, que uno diga, bueno, no puedo ingresar de forma transcervical, entonces podemos hacerlo, y nos toca hacerlo por la parotomía. Sí lo hemos realizado, pero como les comento, lo que más nos gusta y vemos que tiene muchos beneficios es la transcervical. Ahora vamos a hablar un poco sobre el semen canino. Se manejan el semen fresco, el semen refrigerado y el semen congelado. Pero bueno, primero vamos a ver cómo se hace la extracción del semen, ¿verdad? En la imagen de la izquierda, ahí es como ocurre de forma natural una monta, ¿verdad? Es que no tengo aquí como para un puntero, ¿verdad? Bueno, en la imagen de la izquierda es la monta natural, donde el pene del macho, cuando ya penetra, se inflama el bulbo. No sé si lo han logrado observar, si han hecho alguna extracción ustedes. Entonces, cuando ese bulbo es lo que hace que se queden pegados, ¿verdad? Entonces, al estar inflamado, la vulva de la hembra empieza a contraer y eso todavía produce más estímulo. Entonces, eso es lo que produce la erección y hay una vasoconstricción. Entonces, al haber una vasoconstricción, es lo que ayuda todavía a que se dé esa erección mayor, estimula más al macho y empieza a eyacular. Entonces, en la imagen de la derecha, nosotros tratamos de hacer ese mismo procedimiento. Hay machos, por ejemplo, cuando el macho nunca se ha extraído, no hace, entonces nosotros como que los hacemos a nuestra forma y no hace falta masajeo que la mayoría de gente hace, ¿verdad? Que el masajeo no hace falta, sino que al nosotros hacer con los dedos esa vasoconstricción, se produce una erección y después viene ya lo que es el estímulo y la eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay machos, nos ha tocado también machos que ya están acostumbrados a que se empiece ese masaje, entonces tenemos que hacerlo, pero en realidad no es tan necesario, tan necesario. Ahí con solamente esa técnica
se logra una buena estimulación y un buen eyaculado. El semen tiene 3 fases. El semen tiene 3 fases que son importantísimas a tomar en cuenta. ¿Por qué por qué esto? Bueno, primero, porque pueden haber lesiones en diferentes partes del aparato reproductor del macho que al diferenciarlas podemos detectar en qué punto está y qué es lo que está pasando, ¿verdad? También a la hora de separar esas fases es importante, siempre explico esto, ¿por qué? Porque muchas veces vienen y dicen, mi macho da 40 ml, mi macho ¿verdad? Da 50 ml. Y ok, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que al haber 3 fases, hay fases que digamos que no nos interesa en la parte cuando vayamos a inseminar, porque está la fase 1 es la fase prostática, y esa fase es líquido transparente que viene de la próstata, lo produce la próstata, y cuando es monta natural, yo siempre explico, bueno, el macho, como dijo la doctora, es la única especie que tiene un hueso, entonces a la hora de tratar de que está haciendo el martilleo que llaman estimula por medio de la punta, se estimula, empieza a eyacular el líquido prostático que nos ayuda a limpiar todo el trayecto y a lubricar la vulva, ¿verdad? Entonces el líquido que se pierde ahí, que uno dice, ya está eyaculando, sí, ya está eyaculando, pero es líquido prostático, que eso no nos interesa en una inseminación. Cuando ya él penetra, ya lo que llaman anudó, entonces empieza a eyacular la segunda fase, que es la fase espermática. Ahí es donde sí nos interesa y vemos ahí porque va a estar los espermatozoides. Entonces siempre es bueno cuando se hace la colecta diferenciar esas fases, porque esa es la que nos interesa. Y esa fase puede ser de 1 ml, puede ser de 0.5 ml, que lo importante ahí es la concentración. La concentración es lo que nos va a interesar si un macho es de muy buena calidad, bueno, aparte de la concentración, pero eso es lo principal ahí. Y después la otra fase, la fase prostática, que también es líquido prostático, que cuando ya el macho eyaculó la segunda, la vagina es muy grande, entonces ocupamos como impulsar todo hacia adelante para que entre al cervix y llegue al útero, ¿verdad? Entonces esas 3 fases siempre las tratamos de diferenciar. Ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo es que nosotros las logramos diferenciar. Vamos a ver. Pero aquí. Ok, en el semen fresco, bueno, el semen fresco, en la imagen ahí está la doctora recolectando a este macho. Ven que hay 3 conos de diferente color. Bueno, somos bastante costarricenses y ticos y nos gusta bastante, pero no es porque seamos muy patrióticos, sino porque esos colores nos ayudan a lograr diferenciar las fases, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el líquido prostático es transparente, el líquido espermático es blanco y el líquido prostático de la tercera fase es transparente. Entonces, ahí en el cono nosotros podemos diferenciar esas fases. También se da, uno lo siente, ellos hacen como una pausa, entonces uno siente donde ya es el cambio, entonces ya uno también ya está acostumbrado de cuando hacen esos cambios y uno con los cambios que siente en la mano y después con el cono ya logra diferenciar cuando pasó a esa segunda fase. Ahí también está, para extraer, también hay electroeyaculador, pero es más traumático y en realidad no es como que tan eficiente. Yo creo que manualmente funciona súper bien, el perro se estimula y nos ayuda bastante. Con respecto a qué tan efectivo es comparado con los otros semen, bueno, pongamos un panorama que el semen es de muy buena calidad en los 3 aspectos, ¿verdad? Entonces, teniendo el macho presente, si es el semen es de muy buena calidad, obviamente es más efectivo que el semen refrigerado y el congelado. No les digo que sean malos los otros, pero comparándolos es mucho más efectivo. Pongámosle un porcentaje de un 95%, ¿verdad? Con el manejo,
El semen de muy buena calidad puede durar en el útero hasta 5 días, entonces ahí es súper bueno. También hay que tener cuidado a la hora de manejarlo, la manipulación en el sentido que no es ponerlo mucho al frío, también o muy al calor, ¿verdad? A la luz, cosas así, les puede afectar. Entonces, si hicimos un espermograma y vemos que el semen anda bien y todo, que es una buena calidad, tampoco es que vamos a perder muchos espermatozoides, ¿verdad? Para una inseminación, lo mínimo tiene que ser de 150 a 200 millones de espermatozoides vivos. Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando hacemos esa inseminación, tomar en cuenta la concentración. Tanto el color o el volumen es importante aquí. También me ha pasado que cuando dicen, no, igual es mucha la cantidad en una perra pequeña, puede haber un reflujo, entonces uno hace una inseminación, más bien está, lo que mete lo puede volver a sacar porque el útero es muy pequeño, entonces por eso también que separar esas fases, ¿verdad? Para no introducir los 40 ml porque no vamos a hacer nada en ese aspecto. Como es el costo, yo puse costo ahí en el sentido de comparando con el refrigerado y el congelado. Y el costo ahí no hay mayor costo porque tenemos el macho ahí y lo recolectamos y va a ser el semen fresco. No ocupa ningún tratamiento, ningún diluyente en el panorama que sea un semen de muy buena calidad, ¿verdad? Ahora, con el semen refrigerado, bueno, hoy en día es una técnica que se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque sufre menos que en el congelado. Sufre menos que el congelado. Eh, ya, por ejemplo, nosotros hemos enviado semen refrigerado a Panamá. A Panamá hemos enviado refrigerado. Se mandó por encomienda. Al día siguiente estaba y ya estaba, al día siguiente estaban inseminando. ¿Qué pasa? Que aquí hay que hacer un buen seguimiento de celo para saber en qué momento enviarlo. Nosotros manejamos diluyentes que pueden mantener un semen 5 días, tenemos otro que puede mantener 10 días. También hacemos un procedimiento que podemos lavar ese semen y entonces agregar nuevo diluyente. Entonces ya tiene 10 días, podemos alargarlo 10 días más hasta 30 días más. Todo esto tomando en cuenta la calidad del semen, ¿verdad? Todo eso tomando en cuenta la calidad del semen. No es que siempre va a funcionar en todo, ¿verdad? La efectividad, podemos hablar casi que de un 85 a un 90%, o sea, es muy poco la diferencia con el semen fresco, y es un súper bien, se maneja, ahora como les digo, es lo que más se utiliza por lo que menos sufre. Hemos enviado mucho semen a Estados Unidos con semen refrigerado, bastante, y llega bien. Hemos enviado a México también, y en realidad ha llegado siempre nos ha llegado bien. Pero ahí es un juego entre el trabajo del colega en el exterior, porque tiene que manejar y hacer un buen seguimiento para saber cuándo pedirlo, y tomar en cuenta el traslado y que todo esté como bien planeado para que a la hora que llegue poder sacar ese seno, ¿verdad? En el costo tampoco es tampoco es tan alto ahí considerando el resultado. Y aquí, a diferencia del semen congelado, que por ejemplo te venden una cruza y te venden lo mínimo para inseminar, aquí podemos enviar todo lo que se le extraiga al macho y pueden salir 10 cruzas, por ejemplo, en un caso de muy buen semen. Entonces, ya sea que lo utilicen todo o también hemos hecho que enviamos y lo congelan al país que se envía. Igual hemos hecho eso, recibimos el semen refrigerado y lo congelamos aquí. Entonces es una práctica que hoy en día se está utilizando mucho, muy buen resultado, y el costo, bueno, por ejemplo, para Estados Unidos, ya con el envío, el proceso, podemos hablar de unos $500. Obviamente va a variar mucho, puede ser porque está el transporte, ¿verdad? Que nos cambien ahí por el lugar o por la época, cosas así, pero en realidad es algo que podemos tener siempre ahí en cuenta y funciona súper bien. Y ahora con el semen congelado, es
un procedimiento que nos ayuda mucho a mantener ejemplares y que tal vez sepamos que la sangre es súper, o sea, que la genética es muy buena, entonces tenemos que aprovechar y que tal vez ese sea un macho que podemos utilizar a futuro en nuestro plan de crianza. La efectividad, podemos hablar de un 75, un 85%. En realidad, para el proceso que lleva y todo, es bastante alto, o sea, es súper bueno. El manejo sí hay que tener cuidado con el semen congelado, porque ahí llega a una temperatura de menos 196 grados, entonces no puede uno como andar el semen por ahí así, porque así, sino tiene que estar bien almacenado, se controla las semanas el nivel de nitrógeno para saber que está bien almacenado ahí. Y puede durar años, años, bastante años. O sea, hace poco un colega utilizó un semen tenía 25 años de haberse muerto ya el macho y lo importaron, llegó y súper bien, una camada exitosa y todo, entonces puede durar años ahí. Este, para el semen congelado solamente se puede hacer o por cirugía o por inseminación transcervical. ¿Por qué? Porque sufre mucho el semen y vive menos horas, vive mucho menos. Podemos hablar que vive unas 6 horas, entonces tiene que haber un buen seguimiento porque la ventana que tenemos para la maduración de los ovocitos es o sea, es muy corta, entonces tiene que estar casi que en el punto para lograr ese buen resultado. Entonces, las horas de vida es menos. Con el semen refrigerado puede durar bastante tiempo en realidad. Igual, pongámosle que hasta 72 horas con el refrigerado. Eh, ahí, ¿qué más pongo? El costo. Bueno, el costo ahí ya es un proceso que se considera un poquito más alto por todo lo que requiere, ¿verdad? El procedimiento de congelamiento. Hay que irlo, ahorita el semen sale a 37 grados y tenemos que llevarlo a menos 196. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede ser tan rápido. Hay que irlo haciendo paulatinamente para que sufra menos, el semen y que sea Ahí en el exitoso. chat les estamos dejando el teléfono de contacto acá del centro de reproducción, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que requieran, con muchísimo gusto. Bueno, agradecido. Le da las gracias por el tiempo que ustedes han invertido aquí en nosotros para aumentar nuestro conocimiento. Es un tema que no es cualquiera que lo maneja, un tema que se le ven que ustedes lo manejan con mucha fluidez. Se le agradece. Así que próximamente estaremos con ustedes para el tema de neonatología canina, que es de mis favoritos. El mío también. Es un tema espectacular. Así que les damos las gracias y bueno, sería hasta la próxima. Con mucho gusto. Buenas noches. Freddy, Feliz fin de semana y cuídense mucho. Diga. Freddy, sí, también agradecerle, Freddy, por el espacio y por invitarnos también. Y gracias a los doctores por un tema realmente tan interesante. Como dicen, todos amamos lo que es la crianza y sí hay que hacer un llamado a hacerlo responsablemente. Correcto, sí debe ser. Pura vida, gracias, Freddy. Para servirle. A Esteban y a Freddy por todo. Gracias. Con gusto. Buenas noches.